noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Este es el programa 184 de Bahía Talks. Hoy día es jueves 3 de diciembre. En primer lugar, déjeme agradecerle. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. ¿Qué tal, Juan Carlos Sutor? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en el Zoom, como todas las noches. Gracias realmente por acompañarnos. A todas las personas que nos siguen en las redes sociales, en principio, mi agradecimiento porque nos acompañan todas las noches y le dan like, pero sobre todo comentan los contenidos y los comparten. Como habíamos conversado en los últimos días, como lo hemos comentado con ustedes también, amigos que nos siguen a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, gracias a los youtubers o a los fans en YouTube que nos siguen a nosotros, y también en Twitter. En YouTube la cuenta creció de manera importante y bueno, en Facebook les mostré el otro día la cantidad de alcance que teníamos, que eran 4 millones y pico de personas. Ahora les enseño un poquito más en un rato más. Pero lo que quería comentarles era que en efecto la mejor manera que tenemos de hacer algo de activismo político comienza por comenzar a compartir los contenidos. Compartir y comentar. Usted lo puede compartir este programa a un segmento del programa. Lo puede compartir en sus redes sociales, dándole simplemente compartir en donde se encuentre. Y eso ayuda a que este programa y los contenidos que aquí generamos lleguen a más personas. Esa es una manera concreta de poder hacer activismo sobre los temas que a usted le interesan. Si usted está de acuerdo, por cierto, con lo que nosotros decimos, y aun cuando no esté de acuerdo con lo que nosotros decimos aquí o con lo que dicen nuestros invitados, lo que creo que nos importa a todos, y este programa tiene básicamente esa misión, es la de ser un espacio para motivar la discusión, la conversación en general. Eso es a lo que nos importa sobremanera. Bueno, hoy ha sido un día lamentablemente intenso y trágico en el norte del Perú. Un fallecido ha sido, por lo menos uno, se conoce hasta esta hora, producto de las protestas que saltaron del sur del Perú al norte del Perú. Básicamente con una demanda muy parecida, también con una metodología de protesta muy parecida, pero que creemos que más violenta, bastante más violenta. Déjenme, en primer lugar, sí, a la familia del joven fallecido, nuestras condolencias, como lo hicimos en el momento en que también fallecieron estos dos jóvenes hace 2 semanas aproximadamente, o un poco más, por lo que ocurrió también en las manifestaciones en Lima. También nosotros enviamos nuestras condolencias a esas familias y también lo hacemos con la persona o con la familia de la persona que el día de hoy lamentablemente falleció. Hay imágenes muy crudas en el mundo digital, en las redes sociales, que yo creo que es necesario que yo le pase por aquí. Creo que no tiene sentido que uno le eche más leña al fuego. Podríamos llenar de imágenes espantosas de la manera como esta persona lamentablemente ha sido víctima. No sabemos bien de qué, se tiene que investigar qué fue lo que pasó el día de hoy en la mañana, hoy a mediodía, si no me equivoco. No tengo yo el nombre de la persona aún, debe estar en alguna de las páginas, no hemos tenido todavía esa información, pero sí sabemos que lamentablemente ha fallecido. Solamente les pongo y les comparto un portal que es Infobae. Protestas de trabajadores agrarios en Perú se extienden y dejan un muerto. 3 de diciembre. Una protesta de trabajadores agrícolas en Perú se extendió el jueves desde el sur hasta el norte del país, dejando cientos de buses de pasajeros y camiones cargados de alimentos varados por bloqueos, además de un muerto en medio del caos. Bien,
lo dejo ahí. Lamentablemente, esta situación es más que preocupante, que es preocupante. Creo que la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué cosa hay detrás de estas marchas? ¿Qué realmente hay detrás de esto? Hemos conversado hace unos días con Fernando Sillonis, estuvo aquí, apenas ocurrió esto el día lunes. El lunes en la noche estuvo con nosotros conversando sobre lo que estaba pasando en el caso de Ica, y hemos compartido información amplia en el Facebook que usted está mirando este programa, en el Facebook de Alfonso Baella, y en esa información amplia que hemos compartido y que está en las redes sociales de fuentes fidedignas, usted va a poder encontrar cuál es la situación laboral en la agroindustria en general en el país y cuáles son los efectos que la ley ha tenido en general. Hay, por cierto, un régimen especial de promoción de la inversión agraria que ha tenido resultados absolutamente positivos. Usted recordará, y si eres joven y ves este programa, no vas a saber de qué estamos hablando. Pero si tienes arriba de 40 o arriba de 50 años, y más si tienes más de 60, sabrás perfectamente las barbaridades que hizo el gobierno comunista de Velasco Alvarado y compañía, estatizando, tomando las tierras y haciendo una reforma agraria que no sirvió para absolutamente nada, sino para hacer, como tantas veces hace la izquierda y la otra izquierda en todo el mundo y en el Perú también, demagogia. Para eso sirvió la reforma agraria, para hacer demagogia. La ley de promoción agraria permitió que la inversión privada regresara cuando la agricultura estaba absolutamente descaminada y absolutamente destruida. Esto es importante señalarlo, es importante comentarlo, porque si no da la impresión de que la agroindustria en el Perú ha sido puesta como por una mano misteriosa, que ha hecho que aparezcan los arándanos, que aparezcan las paltas, que aparezcan los cítricos, los espárragos y todo lo que el Perú exporta, que es importantísimo. Perú es el primer exportador en el mundo de bananos naturales. Podría hablarles mucho sobre la industria y la agroindustria porque he hecho algunos programas y he entrevistado a personas de AGAP y es conocido además esto, no estoy revelando nada que sea específicamente una sorpresa. Pero sí, por supuesto, como peruano me tiene que apenar que una industria y una parte de la economía que da pleno empleo en el país, pleno empleo que además es formal y que ha permitido el desarrollo justamente de esto y la colocación de productos peruanos en el mundo de manera competitiva, sea puesta y sea, digamos, expuesta de una manera incorrecta e inapropiada ante los ojos de muchas personas que no entienden lo que está pasando y no comprenden el fenómeno ni comprenden lo que significa esta ley de promoción agraria. El único interés que a mí me lleva a decir esto es que he visto cómo era antes y he visto cómo es ahora. Y la informalidad en el sector agrario es penosa y es algo que el Estado debería de combatir. Pero esa informalidad no es la mayoría. La mayoría del sector agroindustrial en el Perú es formal, porque ha logrado ser formal. Hay evidentemente siempre piratas y empresarios poco patriotas o sinvergüenzas que al amparo de la informalidad abusan de las personas. Eso tiene que ser de muchas maneras denunciado y por supuesto no puede ser alentado bajo ninguna especie. Eso no son empresarios de los cuales nos sentimos orgullosos. Sí los otros, los formales, los que han hecho inversión, los que han desarrollado tecnología,
los que tratan correctamente a sus trabajadores, los que pagan a tiempo, los que los mantienen con seguros, con CTS, con vacaciones y con todo lo que la ley señala. Y esto es importante que los peruanos lo reflexionemos, porque el ataque a la agroindustria, como el ataque a la minería, es un ataque que también tiene que ver, yo creo por lo menos, con una buena parte de lo ideológico. Nadie discute que es necesario y que es posible seguramente revisar las cosas. Yo no estoy diciendo que lo que está en esa ley tiene que estar labrado en piedra, no se puede conversar. Me imagino que también se puede conversar. Pero lo que no se puede hacer es lo que está pasando ahora. Lo que no podemos aceptar los peruanos es que el camino para hablar de un tema sea tirar piedras, sea destruir la propiedad privada o pública, sea cerrar las vías de acceso a la ciudad de transporte donde hay decenas y cientos de buses parados con personas y familias detenidas que no tienen nada que hacer en este tema, absolutamente nada. Y la pregunta es por qué unos pagan por otros y por qué la violencia. ¿Por qué la violencia? O la violencia tiene, como tantas veces hemos visto, tiene otro objetivo. ¿La violencia tendrá otro objetivo? Eso es lo que nos debe llevar a pensar qué tipo de país es el que queremos. Me parece que es central que esta discusión se abra y la abra usted en su casa. Usted que tiene hijos y que de alguna manera de repente se ha visto afectado por esta situación que en el sur y en el norte está candente. Seguramente se preguntará qué es lo que está pasando. Mi impresión es de que aquí existen reclamaciones que tienen que ser escuchadas con seriedad y con respeto, que tienen que ser formuladas con seriedad y respeto, que la autoridad tiene que hacer algo porque la autoridad lamentablemente siempre se ha puesto de perfil, pero que muy al margen de ese tema tiene que conversarse en torno a cómo se puede llegar entonces a un nuevo acuerdo o a resolver las cosas de alguna manera. Pero lo que no se puede hacer es aceptar que la manera en que los peruanos encontramos o tenemos cosas es con la violencia, porque si eso lo normalizamos, el país va a ser inmanejable. Va a ser inmanejable. No es un asunto de que los agroindustriales o los mineros o mañana serán los banqueros. Es un asunto que tiene que ver de manera central y esencial con cómo queremos que el país se conduzca para adelante. Sagasti tiene en este momento un encargo que es absolutamente complejo, pero hay en la manera como Sagasti llega al poder, lamentablemente existe una huella de violencia enorme. Llega al margen de todo, llega legítimamente, llega legalmente, pero llega con una sombra de violencia. Con una sombra de violencia. La muerte de esos dos muchachos, Brian e Inti, han permitido que el señor Sagasti esté sentado en Palacio de Gobierno. Y eso nadie lo puede negar. Y entonces cuando tu presencia y tu legitimidad, lamentablemente, no solamente la dan las marchas, sino las marchas violentas, que es lo que detona la salida de Merino, no las marchas solamente, las marchas violentas, los supuestos desaparecidos que nunca fueron, y los dos lamentables muertos, esos dos jóvenes que no tenían por qué fallecer y quizás por qué estar ahí. Cuando eso es lo que termina por gatillar la subida de Sagasti a la presidencia de la República del Perú, entonces ahí hay algo que tiene un matiz sumamente delicado. Porque entonces quiere decir que si marchando y con muertos hemos logrado cambiar a un presidente, marchando y con muertos podemos lograr lo que sea en el país. Eso es. Parece un poco raro lo que uno dice, pero es así. Entonces el camino acaba de ser validado. La protesta
apedrear a policías y el efecto de los muertos, son capaces de hacer cualquier cosa en el país. Y si eso es así, estamos frente a una situación absolutamente grave. No para que alguien piense, creo yo, que Sagasti tiene que irse. Yo no creo que ese sea el camino. Sería en realidad un desastre. Pero eso no quita que la situación de Sagasti es absolutamente delicada y endeble. Absolutamente delicada y endeble. O sea, está parado, casi diría yo, sobre piedras o sobre bayonetas que la calle maneja. Y este retroceso de Sagasti con respecto a lo que ha ocurrido con el ministro del Interior es una derrota política tremendamente, digamos, grave para él, para la señora Bermúdez, para su gabinete y para quienes han estado detrás de ese nombramiento. Déjenme ponerles solamente, mientras entra mi invitado, déjenme ponerles solamente algunas imágenes breves, que usted las tiene además en sus redes sociales, pero déjenme ponerlo porque a mí me parece de mucha gravedad lo que está pasando en el país. Y yo creo que los peruanos tenemos que pensar cómo detener esto. Tenemos que reflexionar sobre cómo podemos hacer para parar esta ola de violencia. Pero quienes están detrás de esta ola de violencia están queriendo una eclosión social de ribetes y de dimensiones insospechadas. Yo creo que cualquier persona en el Perú que se sienta demócrata no puede de ninguna manera aceptar lo que está ocurriendo. Y quiero poner unas imágenes para que usted lo vea. Si no lo ha visto, y si quizá no ha tenido tiempo de verlo en las redes sociales, déjeme compartir algunas cosas por unos segundos para que ustedes vean qué cosa está pasando. Ángel, también. Tiene que salir. No lo pago. ¡Lo prendieron un camión, Lucy! Un camión. Mañana hay una convocatoria en la Plaza San Martín. Toma la calle, Congreso Vergüenza Nacional. No abandonemos a nuestros hermanos agricultores. Marcha Nacional por Jorge Muñoz Jiménez. Quizás sea Jorge Muñoz Jiménez el señor que ha muerto, no sé. Pero en todo caso, mañana en la tarde seguramente habrá una convocatoria en la Plaza San Martín. Lo pongo porque está en las redes sociales y es bueno saber que esto está ocurriendo. ¿Qué dice Aarón Salmón? Aarón Salmón es un periodista muy inteligente, joven, brillante de la prensa nacional. Él escribe: si Merino es asesino por los 2 muertos en las manifestaciones contra la vacancia de Vizcarra, también debería serlo Sagasti por el muerto en la libertad, ¿no? Pregunta. Los caviares están mudos, su doble moral es repugnante. Déjenme ponerles esta otra imagen. Se ha cortado un poquito. Ya, chao. Y déjenme terminar con esta otra de policías apedreados el día de hoy. Y otra más. Déjenme salir de acá. Bien, podría pasarme como ustedes en las redes sociales mirando horas la violencia que hoy día se ha desatado en el país. Pero eso no va a ayudarnos a encontrar un camino. Lo que sí creo que hay que reflexionar sobre esto seriamente.
Y por eso es que esta noche hemos querido invitar a un abogado que también ha sido un político con muchísima experiencia. Yo conocí a Alberto Borea en la Universidad de Lima, un brillante profesor y también una persona dedicada a la política desde muy joven, en el partido aprista, en el partido Movimientos de Bases Allistas, en el Partido Popular Cristiano, en otras iniciativas políticas que ha tenido él. Ha sido diputado, ha tenido roles en el Congreso de la República muy amplios, y es un profesor de Derecho, es un abogado en ejercicio. Tengo acá su libro, este Manual de Derecho Constitucional, que siempre hay que consultar para saber qué está pasando en el país en estos temas, en estas materias. Y con la experiencia que tiene Alberto Borea, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con Borea. Ese no es el punto en este momento. Mi punto está en que hay momentos en los cuales tienes que apelar a la experiencia para preguntarle a esos hombres con experiencia cómo debemos ayudar para reconducir a la nación. Porque estamos en el camino, desde mi punto de vista, gravemente en una perspectiva que no es buena para el país. Entonces, si vemos que el curso que enfrentamos es de una debacle, la pregunta es, ¿estamos en capacidad de poder detener la debacle? El Perú institucionalmente, constitucionalmente, republicanamente, tiene la capacidad para poder rehacerse, detenerse, encontrar prudencia, cohesión, consenso y salir de esto. Podemos mirar a Venezuela, a Argentina o a Chile. ¿Queremos ser eso o queremos trazar lo propio? Con esa reflexión le doy la bienvenida a Alberto Borea. Alberto, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta noche de conversación. Muy amable, realmente. Gracias, Alfonso. Muchas gracias por tu presentación. Tú sabes muy bien que contigo, y además no solamente contigo, sino con tu familia, con tu padre, ha habido siempre una unión muy cordial y muy respetuosa. Y hemos tenido con él, que fue un brillante periodista, y contigo, que fuiste un gran estudioso y un gran estudiante, y ahora un gran periodista, lo cual pues a él lo debe enorgullecer como a mí me enorgullece de que la gente que estudió conmigo, digamos, ocupe las posiciones que ocupas tú. O sea que para mí es muy grato estar verdaderamente esta noche en tu programa y gracias por convocar. Sobre el tema que tú has planteado, efectivamente estamos en lo que podríamos denominar la consecuencia de una larga crisis, de gobierno y de política que tiene raíces mucho más antiguas que la ineptitud de los últimos gobernantes, ¿no? Porque además es una crisis que viene desde, de la falta de acuerdo social, y el acuerdo social se refleja efectivamente en la Constitución. Lo que sucede es que para discutir una Constitución tienes que estar en una suerte de espacio constituyente, un momento constituyente, si quieres hacer un tema democrático y además un tema con sentido, con destino, con futuro y no con imposición. Imposición se planteó en 1993 cuando Fujimori, como consecuencia del golpe de Estado, convoca a fines del 92 a su CCD e impone, como además lo han reconocido la propia Keiko Fujimori en las elecciones del 2011 y del 2016, el texto que finalmente terminó siendo el de 1993, donde, como Valentín Paniagua lo llamaba, era un estatuto de ocupación. No era un acuerdo entre los peruanos. Es más, el Tribunal Constitucional incluso en dos famosas sentencias del año 2003 y 2004 dijo que no tenía ninguna legitimidad de origen y conminaba al Congreso ya desde aquel momento a que hiciera una revisión del sistema constitucional, cosa que el Congreso ni de Toledo, ni de García, ni de Humala, ni tampoco el de Kuczynski quisieron hacer, y prácticamente lo que quisieron fue poner parches, como si efectivamente poniendo parches tú pudieras efectivamente dar un contenido social a la armonía en la cual tiene que vivir una república.
y ya hemos visto que los parches son más bien llamados por la conveniencia inmediata que por la reflexión de largo plazo. Eso no pasó en la Constitución de 1979, donde efectivamente a la salida de un gobierno militar y no como pretexto de un gobierno militar para instalarse en el poder todo el tiempo que pudiera, y ahí hay que discrepar con todos aquellos que pretenden analogar, el origen del texto de 1993 con la Constitución de 1979. En la Constitución de 1979 se hizo un análisis donde participaron todos los sectores, incluido Acción Popular, que no fue a las elecciones, y que, sin embargo, Fernando Belaúnde promulga la Constitución en 1980, la Constitución que se termina de escribir en 1979. Hoy día no estamos en un momento constituyente, estamos en un momento de alboroto, estamos en un momento donde hay una absoluta falta de orden, y naturalmente eso nos obliga primero a poner paños tibios, vamos a decir de alguna manera, para que eventualmente después imaginemos inclusive la manera como vamos a concurrir para hacer una revisión integral del sistema constitucional, que comprenda, por cierto, como base, a mi criterio, el texto de 1979, porque si tú analizas la Constitución del 79 con el texto del 93, te vas a dar cuenta que el texto del 93 es una copia más o menos en el 80%, 75% de lo que decía la Constitución de 1979. Y en consecuencia hay 4 temas o 4 capítulos que son fundamentales que tienen que revisarse y que son los derechos sociales, que es el tema económico del Estado y de la participación de las personas en el sistema económico y la participación del Estado en la economía, el tema de los derechos políticos y eventualmente la actualización de algunos de las nuevas generaciones de derechos que se han ido sumando a lo largo de estas 4 décadas de 1979 y que hoy día tienen que ser revisados a la luz de la modernidad. Entonces, estos son los temas, a mi entender, esenciales para poder hablar de una revisión constitucional básica y sobre todo de una tranquilidad y no de un río revuelto donde efectivamente pescadores que a su vez cuando van a pescar en las elecciones sacan 2%, 3%, 1,5%, o que no ganan las elecciones, pretenden, sin embargo, imponerle su política al resto del país. Y otro sector, por otro lado, que tampoco llega mucho, que sin embargo, con una absoluta dureza de corazón, tampoco pretende eventualmente entender que la Constitución tiene que ser, como decía Julio César Gaviria, el gran presidente colombiano, cuando promulga la reforma de la Constitución de Colombia que tenía 100 años, la Constitución no es otra cosa que un tratado de paz interno, y eso lo señala también Stephen Holmes, que es un autor muy importante en el derecho constitucional de los Estados Unidos. Me parece muy interesante encontrar coincidencias entre lo que tú señalas, Alberto, y lo que señala el doctor Ernesto Álvarez, que es un constitucionalista también, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, y el doctor Víctor García Toma, por ejemplo, ¿no? Para citar a 2 personas brillantes en el área constitucional, en el sentido de que el momento constitucional es un espacio que tiene que tener ciertas condiciones, porque no se puede entrar a una discusión de este pacto social al que haces referencia simplemente con ánimos beligerantes o reivindicativos solamente, porque si fuera así, entonces la Constitución más bien podría tener o convertirse en una que no tuviera la legitimidad que se requiere para todos los efectos. Ese pacto social al que tú hablas no es este momento. Quien habla hoy de cambio constitucional, Alberto Barea, como una situación que debe ser votada, por ejemplo, el 11 de abril. Póngame una ánfora más para que se diga si sí hay o si no hay. Eso es, o lo que corresponde es, terminemos la elección
del 11 de abril del próximo año y avancemos hacia un espacio de mayor ponderación. ¿Cómo lo analizas tú en los tiempos que tenemos delante los peruanos? No, yo creo que debe haber elección de todas maneras el 11 de abril. O sea, el 11 de abril tiene que producirse la elección y tendrá que venir un presidente que tendrá, digamos, aunque sea una pinta más de legitimidad de lo que ha existido durante estos últimos años, especialmente desde los conflictos en los que Vizcarra, luego de la actuación que tuvo con relación al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que verdaderamente no debe estar entre las más afortunadas de la historia del Perú, ni tampoco las más rectas, ni las más leales, provocó con su conducta, ¿no es verdad? Y que después, por distintos temas, ha ido desmejorándose hasta que se llegó a esta última selección, vamos a decir, en donde se escoge a Francisco Sagasti, que en medio de todo, y hay que decirlo también, es una persona razonable, es una persona bastante mejor preparada que tanto Vizcarra como la anterior persona que ocupó durante algunos días la presidencia de la República. Manuel Merino. Eventualmente tendríamos que darle, digamos, alguna tranquilidad para que lleve el país y conduzca al país hasta el 28 de julio del año próximo. Y que naturalmente también él entienda que él no ha sido elegido como presidente de la República, sino que es el encargado de la presidencia de la República. ¿Cuál es la diferencia? Se puede decir, la diferencia es que cuando tú eres elegido presidente de la República, tienes una suerte de derecho o tienes una suerte de competencia que el pueblo te da para tomar iniciativas importantes, iniciativas renovadoras, iniciativas reformadoras, iniciativas de cambio. Cuando tú estás para llenar un vacío, en realidad lo que te toca es administrar el Estado o al Estado de la mejor manera posible para llegar en la mejor paz, digamos, para el proceso en donde tendrá que venir un nuevo elegido y donde el pueblo tendrá que pronunciarse. Y ahí sí, todos vamos a tener que hacer un espacio de nuestras vidas, no solamente para pensar en los candidatos que podemos no considerarlos los mejores que están en la cancha, pero es lo que hay. Y hay que tener mucha tolerancia, mucha apertura, y quien salga elegido también tendrá que tener mucha tolerancia y mucha apertura, igual que el Congreso, entender que tampoco este es un momento donde hay partidos políticos o donde hay agrupaciones con doctrina que puedan decirle a la nación vamos a ir por el camino social cristiano, o vamos a ir por el camino socialdemócrata, o vamos a ir por el camino liberal, porque no existen ninguna de las organizaciones que en este momento están en lisa representa realmente ninguno de esos valores, ni siquiera los que tienen o los que han tenido tradicionalmente el membrete de los socialdemócratas, como es el caso del APRA, o el caso de lo que queda del Partido Popular Cristiano con respecto al socialcristianismo, ¿no es verdad? Entonces vamos a tener todos que hacer un esfuerzo de imaginación y un esfuerzo de humildad, incluida la prensa, que tiene que abrir sus puertas a organizar una suerte de proceso paralelo y además de proceso equitativo, en donde no se deje de lado a ninguno de los proponentes, para que efectivamente el pueblo pueda ir tomando en cuenta no eslogans, que es lo que se produce en las propagandas electorales, en las franjas electorales, sino dar espacios para que la gente pueda comunicarse directamente con la sociedad y comunicarle sus ideas, ¿no es verdad? Ese es el tema. Has tocado un tema al que quisiera referirme y pedirte un poco más de amplitud cuando señalas el papel que tuvo poco leal Martín Vizcarra con Pedro Pablo Kuczynski. Tú has sido testigo de excepción, has estado presente en ese momento político, en esa circunstancia, junto con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Puedes ampliar un poco este comentario? Mira, yo solamente voy a hacer una referencia, yo de este tema
he preferido no hablar hasta dentro de un tiempo. Es más, inclusive tengo preparado un libro, perdón, pero prefiero en este momento proceder más a la reflexión y que el tiempo convalide todas estas reflexiones en las cuales uno está eventualmente realizando, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que una firmeza, sobre todo después de que se hubiese obtenido efectivamente, digamos, la primera votación donde se defendió la presidencia de la República, la institución de la presidencia, no el comportamiento concreto que ese específico tema yo no lo pude tratar, además, primero porque la preparación de la defensa tomó 4 o 5 días, que fue el término en el cual fui convocado, y además con el específico propósito de defender la institución de la presidencia. Lo que pasa después, eventualmente, donde existen, y eso está claro, conversaciones entre esta persona y quienes de todas maneras, por cualquier motivo, por cualquier precio, haciendo todo tipo de trampas y todo tipo de jugarretas, pretendían, digamos, hacerse del poder por cualquier vía, ya sea porque quien en ese entonces era presidente del Congreso se quedara al mando, o por algún tipo de acuerdo con esta persona, y ya ha quedado más o menos claro que hubo distintas reuniones entre él y Keiko Fujimori y personas vinculadas al fujimorismo con el propósito de, digamos, impulsar, y no necesariamente con criterios santos ni tampoco con, digamos, recursos válidos, sino incluso inventando situaciones, la ruptura del mandato constitucional que le debió haber correspondido terminar a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿La palabra traidor te hace pensar en Martín Vizcarra? Yo prefiero en ese punto bloquear mi pensamiento porque no quisiera entrar en una calificación que es dura, y que eventualmente tendrá que ser más bien el resultado del balance del libro y de las circunstancias que he analizado, que estoy analizando, que procesaré y que naturalmente en su momento las escribiré. Tú sabes que yo soy una persona que le gusta escribir. Tengo aproximadamente 17 libros escritos entre derecho constitucional y ciencia política y política misma, y por supuesto este será otro, pero hay que darle a veces a los fenómenos históricos un tiempo de maduración y no pretender escribir al día siguiente que suceden los hechos. Eso es lo que normalmente se hace desde la perspectiva del periodismo, pero yo no soy periodista, yo soy más bien una persona vinculada al derecho, y en consecuencia el derecho tiene tiempos y tiene procedimientos distintos a los procedimientos que llevan adelante los periodistas, ¿no? El presidente Sagasti ha dicho hace unas horas de que, en efecto, él no piensa proponer ningún cambio constitucional, pero sí piensa dejar las bases para este tema. La señora Verónica Mendoza había comentado que debería permitirse que existiera una ánfora adicional el día de la votación para que la gente pueda votar si quiere o no quiere cambio constitucional, para que entonces con esa orden se proceda a una asamblea constituyente después de la elección del día 11 de abril. ¿Cómo ves tú lo que dice el presidente Sagasti con relación a estas bases para cambio constitucional y la iniciativa que tiene la candidata de la izquierda, Verónica Mendoza? Bueno, mira, la candidata comunista, que dicho sea de paso, por cierto, yo nunca la vi combatir ni al fujimorismo ni a la constitución del fujimorismo, porque hoy día hay mucha gente que se llena la boca hablando de contra tal y cual cosa, pero son personas que ya tienen más de 45 años, o sea que tenían 25 años, cuando entre 20 y 25 años durante el segundo gobierno de Fujimori, y todos los jóvenes
en ese momento, sin ningún apoyo de la prensa, de ningún sector de la prensa, ni ningún canal de televisión prácticamente, excepción hecha de La República y excepción hecha de Caretas, que jugó un rol fundamental, y solo a las finales Canal N, digamos, no resaltaron la inmensa tarea que tuvieron riadas de jóvenes que se enfrentaban abiertamente a la represión de una dictadura, que es distinto digamos, a lo que sucede en un gobierno democrático, y que constituyeron el foro universitario como una suerte de expresión del foro democrático, que, como tú recordarás, se empeña en recoger 1.250.000 firmas para llevar al Perú realmente a un referéndum, para que en ese referéndum se decida acerca del proceso constituyente. Nosotros creemos que una decisión eventualmente en abril del año 2000, una primera decisión respecto a si hay que cambiar o no, cambiar digamos, o revisar, más que cambiar, revisar el sistema constitucional, no necesariamente es mala. Lo que me parece malo es el miedo cervical con que muchos sectores le atribuyen en primer lugar como iniciativa a quien nunca tuvo esa iniciativa, ni a quien nunca luchó verdaderamente, y a quienes pocos lucharon, y a esos pocos que lucharon casi los tienen de lado. Es decir, a la gente que eventualmente sí participó en estas gestas del foro democrático, de las luchas por salir de la dictadura, etcétera, etcétera, prácticamente la tienen de costado, ¿no es verdad? Pero, digamos, no hubo una participación activa. Yo creo que si la pregunta es, ¿quieren revisar el sistema constitucional? Casi no se necesitaría la pregunta, o sea, y eventualmente empezar a discutir ahora el tema constituyente me parecería un poco, vamos a decir, de alguna manera, innecesario hasta plantearlo, porque está siendo discutido, está siendo debatido. El propio, una conversación que hemos tenido hace pocos días con algunos amigos que en su momento formamos el Foro Democrático, hemos pensado justamente en impulsar una suerte de propuesta constituyente, que es un diálogo, un debate muy abierto, donde vienen sectores, donde se pretende convocar a sectores, a gente de todos los sectores, además, como tú comprendes, de todas las competencias, para tratar de hacer algo que efectivamente sea coherente, porque el gran secreto de la Constitución, de una Constitución democrática, es que todas las personas se sientan, aunque sea un poquito, representadas en la Constitución. No puede haber alguien que esté al margen de esa sociedad creada, ni tampoco puede haber alguien que prácticamente se lleve la parte del león, porque entonces no estamos hablando de un acuerdo de paz interno, sino lo que estamos hablando es una suerte de estatuto de ocupación de aquellos que se hacen del poder y que eventualmente le imponen sus condiciones al resto, como fue lo que sucedió en el texto de 1993. Y por eso esa falta de legitimidad, porque tú podrías haber discutido la capacidad del Estado de participar en la vida económica del país. Yo no creo en un sistema estatista, yo creo que el sistema estatista y de participación en la economía es funesto para el desarrollo de las repúblicas y para el desarrollo del país, de los países. Tú has señalado 3 ejemplos que son, digamos, paradigmáticos. El caso de Venezuela, que ya es vergonzoso, un país con tanta riqueza llevado a un nivel de tan grande pobreza. El caso de Argentina, que era considerada una potencia casi de nivel europeo, y que precisamente a partir de todas estas políticas populistas estatistas ha llegado a la situación en que está viviendo hoy día. Y por cierto, claro, aunque es un país bastante menor, el caso de Nicaragua, que nunca se levantó, vamos a decir, o sea, salió de la dictadura de Somoza para entrar prácticamente en un sistema, digamos, protodictatorial y, diría yo, abiertamente autoritario, como es el que hoy día tiene Ortega en ese país. O sea, yo no creo, y creo que esa es una tarea de los ciudadanos peruanos,
que no tienen que tenerle quienes no creemos en el estatismo, quienes creemos más bien, por ejemplo, en un rol subsidiario y supletorio del Estado, no en un rol protagónico del Estado. Subsidiario significa, como te lo habrán dicho seguramente Ernesto Álvarez, que conoce la doctrina social cristiana y de la economía social de mercado, o el propio Víctor García Toma, que es una persona muy coherente, significa que el Estado participa cuando el sector privado, cuando el privado no puede realizar una tarea que es de interés público. Entonces, el Estado ayuda al desarrollo de esa tarea. En algunos países como Japón, por ejemplo, cuando no se puede hacer una tarea que es de necesidad que se haga en el Estado, lo que se hace es que el Estado ayuda, pero que una vez que ya la institución o que ya la organización de esa actividad está montada, el Estado la subasta a los privados para que ellos sigan con el esfuerzo, recoge el dinero que aportó y no convierte a esa actividad en una suerte de agencia de empleos de los amigos de que ganan el poder, que eso es lamentablemente lo que ha sucedido con las empresas estatales, donde constantemente se elevaba el número de personas y se decrecía en la calidad del servicio. Y el principio de supletoriedad es que hay actividades en las cuales ni siquiera los privados las intentan, pero que tienen que ser llevadas adelante y el Estado efectivamente las desarrolla para el beneficio de la comunidad y no necesariamente para obtener lucro. Entonces, ahora, ¿cómo haces para que eso no se convierta en un arma, digamos, de quien gana eventualmente las elecciones y quien tiene 50.1% del Congreso y que en consecuencia puede convertir en ley por esa mayoría? Pones mayorías calificadas para que eventualmente el Estado pueda intervenir. O sea, se recoge el principio fundamental del hombre como motor del desarrollo económico, porque el hombre es co-creador de la naturaleza, vamos a decir, para nosotros, ¿no es verdad? Y por lo mismo, en ese sentido, le pones, por ejemplo, para una actividad subsidiaria, 2/3 o 3/5 o 7/10, de tal manera que ya una mayoría de esa naturaleza más o menos te garantiza que sí, puede haber una actividad subsidiaria, puede decir que la actividad subsidiaria tiene que revisarse a partir del 5.º año, puedes decir que no puede prolongarse más allá de determinado momento sin una revisión, y en el caso de la actividad supletoria, puede decir que sea pues 4/5 partes en las cuales el Estado entra solo prácticamente a cumplir una tarea. Pero todo eso, como tú comprendes, forma parte de una tarea de reflexión, de un momento de reflexión sereno, y un momento de toma de carreteras, un momento de cancelación de 18 generales, vamos a decir, de un plumazo, no es precisamente el mejor momento. Un momento de conflicto social no es un momento para digamos, para pensar. Hay que poner orden. Hay un lema bien interesante que está en la bandera de Brasil, que no estoy hablando del gobierno de Brasil de Bolsonaro, por cierto, para nada, con el cual no coincido en casi nada, mejor dicho, prácticamente en nada. Además, no lo conozco, no conozco cuál es la realidad de Brasil, no puedo juzgar sobre eso, pero tienen en su bandera un lema que cruza su mundo, que se llama orden y progreso. Tú lo has leído y todos lo que... Entonces, yo creo que no hay Estado que pueda progresar en el cual no haya orden, pero también es necesario promover desde el armado constitucional una armonía nacional que pasa por recoger el tercero de los elementos de la Revolución Francesa, que fue dejado de lado por los liberales que se inclinaron directamente hacia la libertad, y por los comunistas que también lo dejaron de lado porque se inclinaron directamente a la igualdad, y ambos se olvidaron de algo que es fundamental, que es la fraternidad. La fraternidad es lo que recoge fundamentalmente el pensamiento social cristiano, o incluso, para no referirte al pensamiento social cristiano, la tercera vía, vamos a decir, que fue muy desarrollada en los años 80 y 90,
y permite una suerte de cemento en el cual tú conjugas una sociedad y en donde efectivamente evitas de que haya estómagos vacíos, porque como le escuché decir bien claramente al padre Juan Roger Rodríguez, el rector de una de las universidades católicas del Perú, donde hay estómagos vacíos, es porque hay corazones duros. Y lo que no podemos tener en el Perú es corazón duro para tratarnos unos a otros, sino tenemos que tener efectivamente una amplitud, una fraternidad que nos permita discrepar con altura. A mí me encantaría llevar, por ejemplo, los ejemplos y que nos digan, por ejemplo, cuáles han sido los avances que han habido en Venezuela en relación a los avances que con otros modelos han habido, por ejemplo, en el propio Perú, digamos, ¿no es verdad? ¿Cuáles son los avances que han habido en Argentina en determinado tipo de industrias con respecto a los avances que han habido en otras sociedades y cuál es el nivel de vida y los niveles de escape de pobreza que se ha encontrado con uno o con otro modelo? Y no hay que tenerle miedo a ese debate, eso no es propiedad de los comunistas, porque si hay alguien que nunca respetó los derechos humanos, fueron los comunistas. No nos olvidemos que los comunistas se reían de los derechos humanos, mataban gente, nadie ha matado más gente, nadie, ni Hitler ha matado más gente en los campos de concentración que el comunista Stalin en la Unión Soviética y que el comunista Mao Zedong en China, nadie, ni tampoco ha hecho un genocidio como el que hizo Pol Pot en Camboya, ¿no es verdad? Entonces, que no se vengan a apropiar de temas en los cuales no creían. ¿Creían acaso en el tema de la lucha ambiental de la cual pretenden ser hoy día ellos los actores cuando todo el inicio de la emisión de carbono y todo este desprecio por el ambientalismo era patrimonio de ellos? Porque ellos decían que tenían derecho a adquirir su desarrollo de la forma que quisieran, riéndose de los demás. Lo que sucede es que durante estos últimos 20 años no ha habido coraje, no ha habido pantalones, no ha habido firmeza, se ha prácticamente andado con blanduras para decirle pan, pan y vino al vino, y se ha estado tratando de calcular a ver de qué manera me gano unos votitos acá o de qué manera me gano la apreciación de los fujimoristas o de los comunistas o de los apristas o de los demás allá, y nunca se ha querido andar por lo que uno cree y se ha, digamos, allanado muchas veces el pensamiento de gente que teniendo una clara vocación por participar, ha estado muy preocupada por lo, comillas, políticamente correcto, mi querido Alfonso, y eso ha sido lamentablemente uno de los grandes errores en los que hemos como sociedad incurrido en los últimos años, y eso hay que cortarlo, digamos, con declaraciones, con participación activa, con gente que no se queje tanto ni en los Zooms ni en los cafés, sino que efectivamente participe de manera activa en una política de comunicación y de explicación. Yo he visto, por ejemplo, hace poco Te quiero hacer una pregunta, Sí, perdóname. perdóname que estoy casi monopolizando esta... No, pero yo te agradezco por tu explicación amplia, pero una pequeña tingencia, nos quedan 100 minutos, así que te pido si la respuesta puede ser breve. Me viene a la memoria los 20.000 millones de soles de presupuesto que tuvo Toledo iniciando su gobierno y los casi 190.000 millones de soles que tenemos ahora para el próximo año los peruanos. Me viene a la memoria el crecimiento indudable de la clase media en el Perú, desaparecida en la época militar y en la hiperinflación de García I. Me viene a la memoria la reducción de la pobreza extrema también, el desarrollo de la inversión privada en el Perú, la llegada de capitales extranjeros, y muchas personas que son jóvenes, no necesariamente son fujimoristas, no tienen la edad para haber estado en el fujimorismo, sino están entre los 30 y 40, reconocen que la Constitución del 93, al margen de las consideraciones que tú señalas y que quizás están inclusive de acuerdo contigo, ha traído estos beneficios, o parte de estos beneficios.
¿Tú de alguna manera crees que algo de ello es cierto? ¿O no Yo le, creo digamos, que yo creo dos cosas. Primero, que el mundo desarrolló un sistema económico distinto a partir de los años 90, y que de eso se han beneficiado todos los países del orbe prácticamente, salvo aquellos que son lo que se llaman los failing states, la verdad ya los estados fallidos? desahuciados, vamos a decir, los que son prácticamente inexistentes como estados, ¿no es verdad? Todas las economías han desarrollado porque el mundo empezó a presentarse de una manera distinta. Y ahora, mira, yo te digo una cosa, la constitución de 1900, con la constitución de 1979 tú hubieras podido hacer también un gobierno similar. Te lo voy a decir, cuando yo fui senador en el año 1990-1995, era de jure, pero Fujimori dio su golpe de Estado en 1992, se le permitió al Perú el regreso al sistema económico internacional e incluso hubo ya los primeros préstamos aprobados del Banco Interamericano de Desarrollo y del propio Banco Mundial, y los propios funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial que estuvieron presentes en el país en ese año lo han reconocido después. Lo que sucede es que con un gobierno como el primer gobierno de García, hasta la Constitución de Estados Unidos hubiera fracasado. Es decir, fue tan malo verdaderamente, fue tan catastrófico, pero no solamente en el tema económico, en el tema ético, en el tema de futuro del país. Tú te recuerdas que Alan García decía que él admiraba y convocaba a la juventud a que siguiera admirando a Edith Lagos, la terrorista que era senderista y que había participado, sabe lo Dios, en qué cantidad de asesinatos de no solamente campesinos, sino también de policías y de personas. Es decir, lo que pasó fue que tuvimos muy mal gobierno entre 1985 y 1990 y tuvimos el ataque besánico de Sendero Luminoso, o sea, un grupo comunista con el cual, por decirlo, Verónica Mendoza y todos los protocomunistas no se atreven a deslindar directamente como no se atreven a decirle a Maduro que es un dictador. Es decir, ya no decirle a Maduro que es un dictador es prácticamente como tapar el sol con un dedo. Bueno, muy bien, ¿qué queremos? Que nos gobierne una persona que está así de ciega que ni siquiera se da cuenta de qué cosa es lo que es bueno y malo en general para el país. Entonces, el tema está en que la constitución y ahí vino cuando pudo empezar a aplicarse efectivamente con recetas económicas distintas que habían sido planteadas en parte por Vargas Llosa y que fueron de alguna manera en el primer año y medio implementados, digamos, en el gobierno democrático de Fujimori con, digamos, el respaldo de la democracia peruana, fueron cortadas por el golpe de Fujimori de 1992. Es decir, el daño que le hizo Fujimori al país de no tener la paciencia para desarrollar efectivamente la democracia, que es un sistema que puede demorar un poquito más, pero que tiene un resultado permanente o duradero, como lo ves en todas las naciones que alcanzan la madurez por la democracia, fue verdaderamente grande, ¿no? Fue verdaderamente grande, eso es cierto. Ahora, ha desarrollado el país sin ninguna duda, por cualquier razón. Yo te digo, la situación del mundo ha permitido el avance de la economía peruana, y yo me alegro de que la economía privada, que era uno de los sistemas de la economía que estaba establecido en la Constitución de 1979, haya podido mostrar sus beneficios. Como también habría que darle un espacio, porque también es una forma de economía privada a la economía cooperativa, que no es otra cosa que el esfuerzo de pequeñas personas que se ponen de acuerdo para conseguir determinado tipo de objetivos. Yo estoy en contra, en principio, de la economía estatal, salvo que sea, como te dije hace un momento, para suplir cosas que tienen que hacerse por necesidad para un Estado y para conseguir la igualdad o esa base a partir de la cual las personas pueden desarrollar, o para dar ese servicio
que los privados no están en capacidad de dar o no quieren necesariamente invertir. O sea, ese es el rol que debe tener la economía a mi criterio. Bien, Alberto, lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero yo quisiera invitarte en otra oportunidad para poder conversar más sobre este tema. A mí me parece muy interesante tu punto de vista. Insisto, no porque esté necesariamente de acuerdo con él, sino porque puedo discrepar del mismo, pero con la altura que corresponde a personas que se respetan y se aprecian. Y yo te tengo un gran aprecio desde siempre. Así que busquemos otro momento para conversar del tema y de repente discrepar con la altura que corresponde a la gente que cree que es bueno tener una conversación amigable, aunque no se esté de acuerdo totalmente. Te agradezco por esta noche. Yo Muchas quiero gracias. dos cosas, permíteme. Primero, agradecerte por la invitación. Dentro de la discrepancia es bienvenida entre gente que además tiene que mantener la libertad, pero en segundo lugar, felicitarte por un tema, Alfonso. Y es que tú eres un periodista que pregunta, no eres un periodista que atropella, ni que insulta, ni que quiere imponer su punto de vista, sea pro-comunista o pro-conservador, a troche y moche a la persona con la que estás conversando. El nombre de tu programa, Bahía Talks, Bahía Conversa, es verdaderamente el reflejo de lo que tú le das a tus televidentes, a quienes te siguen. Así que felicitaciones. Estás siguiendo además la escuela que recibiste en casa y bueno, adelante, pues, y ten mucha suerte. No, sí. Claro, claro, y también la escuela de los maestros que hemos tenido, y yo también me precio. Hay mucha gente que discrepa de ti, Alberto, Yo sé. y yo creo que para mí, a pesar de las discrepancias que pueda tener, no contigo, sino con las personas que discrepan de ti, yo digo lo siguiente, a mí me parece muy valioso tu punto de vista, lo digo con absoluto conocimiento de causa, leo tus libros, escucho lo que tú dices, porque creo que eres además un hombre inteligente, y que bueno, hay que escuchar a las personas que tienen contenido, aunque uno discrepe de ellos, pero con todo aprecio y con muchísima honor de haber tenido esta noche para conversar acá. Muchas gracias por esta noche y espero convocarte nuevamente y que tengas tiempo de acompañarme. Muchas gracias, en verdad. Gracias a ti, Alfonso. Saludos. Muy buenas noches. Permiso, Chao. amigos. Nos vemos.